El mundo ha ido adelante entre luces y sombras, épocas de gran libertad y momentos de gran esclavitud. Tiene su historia, un pasado que se fue haciendo a través de alianzas entre pueblos, conquistas y derrotas, de pueblos que iban de un lugar a otro como nómadas y que llegaron a establecerse siendo sedentarios. Algunos de estos pueblos han adelantado mucho en matemáticas, astronomía, agricultura y poesía. Actualmente, de lo más destacado, los adelantos en tecnología con la llegada del Internet y la inteligencia artificial. ¿Cuál es nuestra posición? Era y es aún una inquietante pregunta de viajeros en el aire o en el mar. No hace muchos años. Los pilotos se guiaban por puntos de referencia como lagos, vías férreas, poblados, etc. Sin puntos de referencia, como meridianos y paralelos o como estrellas en la noche, la navegación no hubiera podido desarrollarse para confirmar o rectificar su rumbo. De modo parecido, veremos que esto es lo que hace que la Iglesia, no la imagen falsa que a veces nos fabricamos, sea un lugar adecuado y atractivo para cualquiera. Una de las empresas más antiguas del mundo, si no es que la más antigua, que a lo largo de su historia ha sido perseguida, desacreditada, incomprendida, mucho de ello por falta de conocimiento de lo que ha aportado a la humanidad a lo largo de los siglos. Actualmente, pocos conocen el bien que hace. Esta institución, humana y divina por lo que corresponde a su fundador y cabeza, sigue haciendo el bien en gran parte del mundo y es hoy por hoy una institución a la que les gustaría pertenecer, aún a algunos de los que más la desprecian, sobre todo a la hora de la muerte. Hacemos nuestra la esperanza de la Iglesia de llegar a establecer un día la civilización del amor, augurada también por San Agustín como la ciudad de Dios. Y la historia continúa. Bienvenidos a este espacio que es para ti, donde juntos pintamos el mundo de color más esperanza. Luces Plus presenta Color más esperanza. ¿Qué tal? Qué bueno que estás con nosotros. Este tiempo y este espacio, como dice Maricruz, ha sido creado para ti. Y cuando hablamos de la iglesia nos preguntamos, ¿qué es? ¿Y qué obra se ha realizado? ¿Y por qué es una institución que durante 2000 años ha permanecido? ¿Y qué es lo que hace de bien? Bueno, pues, para beneficio de la humanidad, pensamos que existe. Y sin embargo, estas preguntas quedan sin resolver si no acudimos a alguien que sabe. Y para ello, hoy hemos invitado a alguien que nos va a dar todas las respuestas. Él es el padre Rodolfo Mayagoitia, él es sacerdote católico, legionario de Cristo, y tiene 33 años de ordenado, actualmente radicando en Cancún. Y bien, pues aquí está con nosotros. Bienvenido, padre, a este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Qué amable. Siempre es un tema interesante hablar del papel de la Iglesia en el mundo actual, en la cultura, en las obras de caridad, en las obras de beneficencia. Lo demás que es tan poco conocido y sin embargo tan importante en la historia, en la vida de la sociedad en la que vivimos. Bienvenido, padre. ¿Nos podría hablar acerca de lo que hoy hace la Iglesia en beneficio del mundo? Sí, claro que sí. Digo, podremos hablar mucho de estadísticas, mucho de números, que realmente es muy impresionante porque, por ejemplo, hablando de temas que son casi desconocidos al mundo y sin embargo problemas, por ejemplo, los leprosos. Los leprosos es una enfermedad que a veces leemos en la historia, que en algunas películas aparecen y sin embargo es real. Y nadie las atiende más que la Iglesia. Las obras de beneficencia de la Iglesia es una enfermedad que está sobre todo en África, que el mundo ha ido un poco más lento, y un poco también en Sudamérica. Por ejemplo, son temas muy interesantes de que ¿quiénes son los únicos que atienden a los leprosarios? Son religiosas, sacerdotes que viven entre ellos, que les tratan de ayudar. O el tema del SIDA, por ejemplo, hace muchos años era el gran problema. Las primeras hospitales, los primeros centros de asistencia eran llevados por la Iglesia. Sobre todo la Madre Teresa, las misioneras de la caridad, ellas fueron las que comenzaron a atender este tipo de enfermos que eran, ustedes lo recordarán, los más jóvenes no, pero si ustedes sí los recuerdan, sí, que eran como apestados, o sea, sí, era el terror de quién iba a atender a estos porque era sumamente contagiosa. Hoy es otra cosa, hoy existe más medicina, pero las primeras hospitales, los primeros centros de asistencia
fueron de la Madre Teresa de Calcuta, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, donde eran realmente apestados. O sea, realmente los jóvenes, las señoritas, incluso personas mayores, no los querían recibir en ningún hospital porque se contagiaban. Entonces eran temas muy interesantes de eso. Y actualmente pues sigue haciendo eso. Hay muchísimos hospitales, muchísimos centros que están llevados por la iglesia, que son religiosas, son sacerdotes o son hospitales auspiciados de alguna forma por la iglesia, por eso. Es uno de los temas que la iglesia ha estado presente y sigue presente y que son desconocidos al mundo, porque la gente no sabe que detrás de eso hay una institución que está ayudando a esta gente que nadie le hace caso, que son olvidados, que son escondidos en nuestra sociedad. Fíjense que actualmente en el mundo, según las estadísticas, y ustedes lo pueden consultar, está libre para todos en internet, existen 1.390 millones de católicos en el mundo. Si nosotros hacemos caso de las estadísticas y pensamos que hay 8.000 millones de personas en este mundo en el que nos ha tocado vivir, pues a lo mejor alrededor de un 17-19% son los que están o participan de alguna manera directa en la Iglesia Católica. Pero para todos los demás, imaginemos nada más cuánto es más de 6.000 millones de personas. La Iglesia Católica es invisible. Y si para ti, tú tienes tu Cristo y tu Virgen en tu casa, pues está presente. Pero si no, te pasa como el que se sube a la combi o transita por la carretera. No aparece. Efectivamente. Es un tema, y es un tema importante porque ha estado la Iglesia siempre presente en estos momentos, en los momentos difíciles. Uno de los grandes, por ejemplo, son los acuerdos de paz. En Guatemala, gran parte de cuando se llegó a esos acuerdos de paz fue gracias a la Iglesia, a los obispos que de alguna forma colaboraron para que terminara la guerrilla. Aquí lo tuvimos muy cerca. Ustedes recordarán los refugiados guatemaltecos que se pasaban aquí a México y que eran esos campamentos enormes de gente que huía de la guerrilla, del ejército, porque los mataban todos, los mataba el ejército, los mataba la guerrilla. Y se cruzaron aquí y tuvieron años aquí en estos lugares. ¿Y por qué eran atendidos los padres aquí de Cancún? Que iban ahí a atenderlos, conseguirles comida, conseguirles casas, etcétera, etcétera. Pasó ese momento, pero estuvieron aquí muchos años y fue la presencia de la Iglesia que no solamente fue un beneficio para ellos, sino que impidió que la guerrilla se pasara a México. Son cosas desconocidas por la gente porque lograron atender a esa gente, lograron darle calidad de vida, lograron que se integraran a la sociedad y desaparecieron. Esos campamentos que eran terribles, de mucha hambre, de mucho abandono, de una gran tristeza, porque la gente pues venía después de haber perdido el papá, de haber perdido un hijo, de haber perdido, y llegaban sin nada, cruzaban la frontera y nada. Son temas desconocidos que fueron muy importantes en su momento y que nunca se supo porque estuvieron atendidos y nunca fue un problema para la sociedad. Y pues ahí fueron los padres que estuvieron metidos con ellos, atendiéndolos, consiguiéndoles comida, etcétera, etcétera. Habría que tener en cuenta que aquí en el sureste, el Quintana Roo es un estado colindante con Belice y con Guatemala, muy cercano, y desde 1970 donde se dio una prelatura por parte de Juan Pablo II, se asignó a la Congregación de los Legionarios de Cristo la atención de este territorio virgen. Imagínense cuántos años han pasado de 1970 a la fecha 2024, y todo ese tiempo se ha atendido y se ha visto por la cultura maya, por los habitantes originarios y por todos los millones de visitantes. Actualmente tenemos alrededor de 20 millones de visitantes al año que no viven aquí y muchos se quedan porque ese es el paraíso. Entonces, esto es importante. Son de las cosas que tú y yo, si nos ponemos a investigar, seguramente en el lugar donde vives, existe una acción de la Iglesia Católica a bien. Así es, y pues es importante que la gente lo sepa porque nos hemos acostumbrado de alguna forma a escuchar ataques, cosas en contra, desprestigios, como decíamos en la introducción, y las cosas buenas, pues nosotros no las presumimos y se va quedando la otra idea. Sí, por ejemplo,
También, no sé si recuerdan, el gran conflicto que hubo entre Argentina y Chile, 1980, 86, 89, que estuvo a punto de ser una guerra entre esos dos países. Y, sin embargo, gracias a la intervención de Juan Pablo II, se lograron firmar los acuerdos de paz. Y lo que hubiera podido ser una guerra terrible, Sí. fue unos acuerdos, una ceremonia hermosísima, 1989 en el Vaticano, el día de San Pedro y San Pablo, se firmaron los acuerdos de paz y se evitó una guerra. Y fue la intervención directa de Juan Pablo II, donde hablando con las dos partes logró convencerlos. Era un tema territorial, lograron llegar a un acuerdo sin llegar a las armas, que hubiera sido terrible para esos dos países, que Argentina acaba de pasar hacía muy pocos años la guerra contra Inglaterra, estaba recuperando apenas con todo el dolor y todas las pérdidas que eso implicó, y además frontera con frontera, hubiera sido casi una guerra civil entre ellos, y Juan Pablo II lo firmó, y es algo que tampoco poco conocido, el papel de la Iglesia en tantos acuerdos de paz que ha habido, que se ha evitado o se ha frenado las masacres y las... Hablando, y brevemente, hablando de cuestiones de paz, ¿qué tan importantes las Olimpiadas actualmente? Porque, pues, desde Grecia hasta la fecha, pues ha sido relevante el papel de las Olimpiadas en esta cuestión de unidad. Sí, en esta cuestión de cultura. Digo, pocos saben que realmente Pierre de Coubertin, lo que él quería al inicio de las Olimpiadas era un evento formativo para jóvenes. Él sentía que la sociedad francesa, los jóvenes habían perdido el amor a la patria, habían perdido el entusiasmo. Fue él con un fray, fray dominico, fray Darren. Él viene una formación clásica. Él estudió latín, griego, estudió la cultura griega, estudió la cultura latina en escuelas jesuíticas. Y él traía toda esa cultura y entendió, él hizo ver cómo esos pueblos vivían ese espíritu de lucha, de valores, fue a Inglaterra, donde había un pastor anglicano, donde él también, dentro del deporte, estaba motivando a los jóvenes, y se les ocurrió hacer las primeras Olimpiadas, 1896, con el padre Darren. Tristemente, el padre Darren no es conocido, porque murió después de las primeras Olimpiadas, era una persona mayor. Pero qué interesante, ¿no? O sea, no iniciaron netamente como una justa deportiva, sino ya tenía... tenía un sentido más formativo para los jóvenes. Él quería formar a través de la cultura de los griegos y sobre todo de los griegos. Revalorizar esos valores que tenían, valga la redundancia, esos Juegos Olímpicos donde empezaban los Juegos y había paz, donde se escogían los mejores, donde se fomentaban las virtudes. Más alto, más fuerte. Efectivamente. Y entonces comenzaron así como un evento más que deportivo cultural. Y porque al inicio no solamente era el deporte, también había competición de literatura, de poesía, de arquitectura, era muy amplio. Luego el tiempo, pues, no son tan comerciales. Por ahí. Ya no es tan comercial hacer un... Pues hasta aquí unas pinceladas de esto que la Iglesia Católica, cuando hablamos, nos parece como una nube, que pues ahí está. Sí. No, es una acción concreta en el mundo, en cada parte donde se encuentra presente. Y ahora vamos a las preguntas de color más esperanza. Muy bien. Bueno, pues ahora tenemos las tarjetas de color más esperanza. En cada una de ellas hay escrito una pregunta. Elija una, léala en voz alta si nos hace el favor, sí, claro, y denos su respuesta. ¿La Iglesia Católica sigue siendo actual? Obviamente sigue siendo actual. La Iglesia sigue teniendo una labor sobrenatural, pero también humana en este mundo. La Iglesia sigue, como decía al inicio, todo el mundo al final de la vida quiere entrar a la Iglesia porque viene la vida eterna, y ahí es una realidad, nadie se escapa de la muerte, pero también tiene una labor importante en el mundo actual. Ya hablamos mucho de las obras sociales, pero también podemos hablar del papel, por ejemplo, del Santo Padre como mediador en tantos conflictos, el papel de la Iglesia en la propagación de los valores, de la cultura. La cultura occidental es una cultura basada en los valores judeocristianos y se sigue siendo actual y lo seguimos necesitando. El papel de la Iglesia en la educación, el papel de las universidades, o sea, de las grandes universidades, muchas de ellas son católicas,
En Estados Unidos, el mundo de las universidades es un mundo donde hay muchísimas universidades católicas. Aquí mismo en México, pues muchas de las universidades más prestigiosas están de alguna forma dirigidas por obras de la Iglesia. Vamos a la siguiente pregunta. Si gusta elegir una de las tarjetas y leernos la pregunta en voz alta, por favor. Claro que sí. En relación a los ataques que recibe día a día, ¿cuál es la mejor actitud? Pues yo creo que no es algo nuevo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo desde el inicio. ¿Cómo lo pusieron? Efectivamente. O sea, no podemos pretender ser mejor que el Maestro. ¿Cuál es la actitud? La actitud es rezar por nuestros enemigos, rezar por aquellos, bendecir a aquellos y seguir trabajando. Las obras son las mejores que hablan, no las palabras, sino las obras. Y demostrar con vida, con nuestro testimonio, con nuestro trabajo, con nuestra caridad, demostrar lo que es la Iglesia, que somos nosotros. No solamente son los sacerdotes, no solamente son el Papa, todos los católicos tenemos esa labor de ser testimonio, sobre todo en la caridad. Ese es la clave, ese es el distintivo que tenemos que tener los católicos, de ser hombres, mujeres llenos de amor a los demás, preocupados por los demás, deseando de ayudar sobre todo a los más necesitados. A veces tenemos la idea equivocada de que la doctrina de la Iglesia es poner la otra mejilla. Y eso podría decir, no, pues ¿cómo va a ser actual eso? Pero con lo que usted está diciendo es, pues sí, pon la otra mejilla, reza por el que te ha hecho el mal, pero haz el bien, procura hacer el bien. Es decir, combate el mal con el bien. Sí, digo, en el mundo de la empresa, el papel de la Iglesia sigue siendo fundamental. Hay toda una doctrina social de la Iglesia, que es la aplicación del Evangelio en el mundo de la empresa. Y las empresas que viven la doctrina social de la Iglesia son empresas muy exitosas. Hay muchas organizaciones, aquí en México tenemos USEN, tenemos His Work, también, donde la idea es lograr que el empresario entienda que aplicando el Evangelio, doctrina social de la Iglesia, a su empresa incluso le irá mejor, hasta económicamente. Verá más por sus obreros, por sus empleados, y eso hará que la gente viva. Tenemos el caso de Bimbo, por ejemplo. Bimbo es una de las empresas mexicanas más exitosas del mundo, de México. Está en todo el mundo, está en todos los países, en China inclusive. Y hace poco escuché una entrevista con Roberto Servige, que fue uno de los fundadores. Don Lorenzo y Roberto son los fundadores. Y al final le dice el entrevistador, a ver, don Roberto, dígame cuál es la clave del éxito de Bimbo. Dice, la clave del éxito de Bimbo es que aquí queremos a los empleados. Tal cual. Es el Evangelio aplicado al mundo de la empresa de una forma muy sencilla. Aquí nos preocupamos y queremos a los empleados. Queremos que sean mejores personas, que sean mejores padres de familia, queremos que sean mejores cristianos. Y por eso el éxito de esa empresa. Vamos a una tercera pregunta. En forma breve la respondemos. Sí, claro. ¿Qué significa estar en buena relación con Dios? ¿Se puede tenerla en esta época? Pues yo creo que sí. O sea, Dios nuestro Señor es un padre, sí. Y lo que quiere un padre es tener buena relación con sus hijos. Sí. Es el mejor de los padres. Podemos tener muchos defectos, podemos caer en el pecado. Dios se preocupa de nosotros. Y debemos sentirnos siempre muy queridos, muy acompañados por Dios, que es nuestro Padre y quiere nuestro bien. Entonces, ¿qué es una relación? Es una relación de un hijo con un padre. Y que a veces pasamos por momentos difíciles, donde nos desorientamos, pero siempre seguimos siendo hijos. Y Dios, nuestro Padre, siempre nos cuida como sus hijos. Entonces, ¿qué relación tenemos? La mejor. Aunque estemos en el peor de los pecados, Dios siempre nos espera. Vamos al corte. Recuerda, Luces del Siglo, el padre Rodolfo Mayagoitia, Maricruz, el equipo de producción y tu servidor, juntos estamos pintando nuestro mundo de color más esperanza. Volvemos. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982 77 11 79. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por estar aquí. Estamos hablando del tema de qué beneficio tiene para el mundo la Iglesia. Y para contestar esas preguntas y las dudas que tú pudieras tener, aquí está el padre Rodolfo Mayagoitia. Él es legionario de Cristo, 33 años de ordenado sacerdote.
ha viajado por varias partes del mundo por sus responsabilidades y por los encargos que le han hecho. Y bueno, pues vamos a la anécdota. Cuenta Monseñor Segur, obispo francés, de un caso que oyó personalmente de boca del cura de Sévres, cerca de París, por el año de 1832. Durante la Revolución de Julio no se había podido hacer la acostumbrada procesión del Corpus, pero aquel año todos los parroquianos le pidieron se volviera a llevar a cabo como siempre. Cuando salía el Santísimo de la iglesia, un hombre blasfemo se colocó en las mismas escaleras de la entrada de la iglesia y empezó a blasfemar diciendo: «Mírenlo, ahí lo tienen, su Dios de papel». Y diciendo y haciendo, con todo el coraje, iba a echarse a arrebatar la custodia de las manos del sacerdote. Al instante, lo rodearon los fieles y lo hubieran destrozado si el sacerdote no le hubiera proporcionado la manera de escapar. Al salir, aún profirió amenazas, entre ellas la siguiente: «El año que viene veremos». En efecto, al año siguiente, a la hora de la procesión, nuestro personaje blasfemo se halló en el mismo lugar, dispuesto a un desacato mayor, pero esta vez no fue el sacerdote quien intervino, sino Dios. El impío cayó muerto blasfemando, y su cadáver vino a rodar a los pies del Santísimo, con gran espanto de toda la gente. En nuestro mundo moderno, se sigue insultando al amor. Probablemente muchos estarán pensando que no es su caso. Pero la realidad de las cosas hoy en día es que pocos acogen, aprecian y viven con seriedad esta amistad que Cristo les ofrece. Padre, ¿y si defendemos nuestros valores a un contracorriente? Siempre ha sido la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia siempre ha defendido sus valores y es una labor de la semilla de mostaza, de sembrar, y de día y de noche sigue creciendo y se transforma. Esa es la clave, creer en el amor de Dios, creer en el amor a los demás, y eso es lo que cambia el mundo. Hace más bien una gota de miel que un barril de hiel. Entonces, esa labor de sembrar poco a poquito en los corazones, eso es lo que transforma el mundo, en un mundo que no entiende, que no quiere, que no acepta, y nosotros con nuestra actitud pues debemos cambiar eso con nuestra entrega, con nuestra caridad, con es la historia de la Iglesia, de personajes que han sembrado poco a poquito y que han transformado. Pensando en el cura de Ars, acabamos de celebrar la fiesta del cura de Ars, sí. Un sacerdote con unos estudios muy pobres y en un pueblito perdido en Francia, que transformó la nación con su entrega, con su santidad, las confesiones, las misas, y se llenaba Ars y transformó una cultura en ese momento. Esa es la labor que tenemos que hacer. Muy bien, Padre. A ver, queremos que nuestro país, y pues en general en Latinoamérica, donde nos estés viendo, Estados Unidos, Canadá, Madrid, cada vez más alejado de Dios, tenga un punto de ayuda y sea coherente a sus raíces y a su cultura. ¿Es posible? Claro que es posible. Tenemos que seguir. Es posible y se da. Porque la gente está buscando puntos de referencia. Hemos perdido un poco nuestros puntos de referencia. Por eso hay tanta confusión, por eso hay tanta suicidio, por eso hay tantas cosas. Y el Evangelio es lo que nos vuelve otra vez a centrar, nos vuelve a valorar, y tenemos que seguir trabajando en ello. Es muy hermoso. Y hay una gran necesidad. Acabamos de vivir hace unos días el Congreso Eucarístico en Estados Unidos, donde fueron miles y miles de jóvenes. La semana pasada hubo un encuentro en Francia de jóvenes, 20,000 jóvenes. Sí. O sea, ahí está presente. No se ve las jornadas con el Papa, o sea, se llena, hay un gran deseo, hay una gran búsqueda de Dios nuestro Señor en este mundo tan confuso. Y bueno, déjenme decirles que, por ejemplo, estos son datos de 2022. En África hay 20,000 institutos que dan educación para alumnos pues, de primaria. Y de esos institutos abarcan 2,421,000 alumnos. Pero eso es solamente un dato en África. Si sumamos lo que hay América, Asia, Europa y Oceanía, son 74,000 institutos y 7,565,000 estudiantes en esos institutos. Pero esto es en primaria.
Y si nos vamos a los universitarios, hay 3.925.000 alumnos que estudian en la universidad. Y hablando de las universidades, ¿sabías que las universidades son de origen católico? Porque fueron los monasterios donde se preservaba el conocimiento, porque eran los que escribían. Ellos registraban. El resto de la sociedad, pues, a comer, a dormir, a hacer la guerra, a buscar la paz, lo que tú quieras. Pero la ciencia y la conciencia, fíjense, las dos, estaban en los monasterios donde se dedicaban a hacer la transcripción de las circunstancias históricas, culturales y desde luego de relación con Dios. Entonces, ahí, ese fue el principio de las universidades. Efectivamente. Las primeras universidades fueron en Europa, en Bolonia y en Salamanca, ahí comenzaron, y eran centros donde se habían conservado toda esa cultura que venía desde los griegos, desde los romanos, y se conservaba en los conventos. Y ahí se da ese despertar del deseo del conocimiento, porque ahí estaban conventos muy importantes donde empezaron a transmitir esos conocimientos y se formaron las primeras universidades. Fíjate, desde aquí yo quisiera rescatar varias cosas de lo que hemos platicado en el programa. Uno, esta doctrina social de la Iglesia, ¿sabías que existe? Hay un libro que es grueso y que ahí viene el compendio. De ahí tú te puedes enterar, pero se resume en lo que decía el padre. En cualquier lugar donde existe la Iglesia hay una visión de hacer el bien común. Y la empresa no se salva porque precisamente las principales empresas, las más productivas, las más extendidas, y por ejemplo las de México, pues no sé, Cemex, Alfa y otras, pues han nacido y surgido con esa filosofía y por eso prosperan. En fin, lo de las Olimpiadas, que era un dato, Pierre Coubertin, 1896, y esto es historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia también está por escrito. Si tú atiendes, si tú y yo nos ocupamos de conocer a la Iglesia, se va a acabar ese oscurantismo, ese miedo, esa tendencia a minimizar, en una palabra. Pues sí, y buscar las cosas buenas, porque si damos oídos a todas las cosas que inventan y que buscan y que suponen, pues no nos vamos a acabar. En cambio, datos históricos, como nos estaba mencionando el padre, que ya son hechos, que están documentados, pues hay que nutrirnos de esa información. Bien, otro dato estadístico. En hospitales en África, 1497. Dispensarios, 5,000. Leproserías, los que cuidan a los leprosos, 200. Eso es en África. Pero vámonos a los totales. África, América, Asia, Europa, Oceanía, 5,400 hospitales, 14,000 dispensarios, 600 leproserías, casas para ancianos, enfermos crónicos y discapacitados, 15,000, orfanatos, 9,000, casi 10,000, y así. Centros educativos, 3,300, consultorios matrimoniales, 10,600, en fin. Esta es una acción de todos los días y que no lo hacen los sacerdotes, lo hacemos la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? Cristo como cabeza, nosotros un cuerpo místico, los sacerdotes son el puente entre Dios y nosotros, y es así de sencillo. La Iglesia es la suma del bien que hacemos tú y yo, unidos a Cristo, por el bien, pues, de todos. Efectivamente. Todos tenemos esta misión de llevar el Evangelio a todas partes. Todo aquel bautizado tiene esa misión, de ser apóstol, de transmitir el mensaje de Cristo. Muy bien, bueno, pues ahora vamos, ¿cómo decías? ¿El botecito? Sí, el recipiente, el botecito de colores. Muy bien. ¿Recuerdan que antes teníamos la caja de color Esperanza? Bien, pues ahora tenemos el bote de color Esperanza. Y aquí en este bote tenemos 6 papeles de diversos colores que tienen escrito una palabra. Si fuera tan amable de tomar su color favorito y leernos la palabra y darnos su conclusión en una sola frase, como si fuera un resumen de lo que hemos estado platicando. Sí, la palabra es felicidad. Oh. Curiosamente.
el camino hacia la felicidad es el amor. Concretito. El camino hacia la felicidad es el Es el amor. amor. ¿Cuánto amas? ¿Y con eso quieres ser feliz? Pues esa es la pregunta que nos podríamos hacer cada uno de nosotros. Y dice el Evangelio, ¿cómo define el Evangelio? Dios es. Dios es amor. Fíjate, ahora podemos hacer la conexión. Si la felicidad es el amor y Dios es amor, busca a Dios. Pues sí. Pues ya llegamos al final del programa, padre. ¿Y algo más que nos quiera decir? Nada, felicitarlos por el programa y animarlos a que sigan trabajando muchas gracias, padre. en esta labor tan hermosa. Si alguien quisiera consultar con usted o buscarle, ¿hay algún medio en el que se pueda acercar? Sí, ¿Tendría claro. que venir a Cancún y tocar la puerta? Por supuesto, están Son invitados a bienvenidos. Cancún. Todo el mundo quiere venir a Cancún, es un paraíso. Yo tengo poco de vivir aquí, pero es un paraíso, se vive muy bien aquí, están invitados todos a vivir. Pero si no, pues a través de, les puedo dar después mi mail para si que a alguien le interesa Muy con bien. mucho gusto. Ahí en la descripción del programa, ahí va a venir el correo electrónico para que pues puedas estar en contacto. Es muy grato poder escribirle a alguien que pues, ustedes lo ven, su sonrisa, ¿qué nos dice? Felicidades. Está enojado porque pertenece a la Iglesia Católica, No. porque tiene 33 años de sacerdote, porque no tiene esposa e hijos, pero a cada persona con la que se Se reúne, trata. le deja todo el amor, todo el conocimiento, y nosotros, Maricruz y yo, podemos dar testimonio de ello. Así es. Hace rato le comentaba que una de las preguntas que le salió fue acerca de la relación de Dios y le decía que pues esa pregunta no era para él porque él vive en constante relación con Dios, pero qué Todos. bueno que nos dé la muestra de que se puede, que es real. Efectivamente. Muy bien. ¿Alguna recomendación? Vamos ahora a la sección de recomendaciones. Sí, digo, sería interesante, por ejemplo, que sí conociéramos la doctrina social de la Iglesia. Es riquísima, tiene muchas aplicaciones, es un libro muy sencillo que publicó el Vaticano y es muy interesante. Hay también otros, hablando del deporte, por ejemplo, la Iglesia, ¿qué relación tiene con el deporte? Hay un documento interesantísimo que se llama Dar lo mejor de sí mismo, que publicado por la Secretaría del Deporte del Vaticano, donde habla cómo el deporte ayuda a la persona. Es un tema también desconocido, muy interesante. Es un documento de hace 3, 4 años, ahora muy actual con las Olimpiadas. Y luego conocer también un poco de historia de la Iglesia. Y después, en recomendación, podríamos escribir algún libro que habla de historia de la Iglesia, también para conocer un poco, que no hablar con conocimiento de lo que... Exactamente, porque no sabe cuántos especialistas han surgido De opinión, de opinión que ni siquiera son católicos. de oídas. Sí. Efectivamente. O sea, no se vale. Bueno, y Herder, la editorial, si tú buscas Herder o El Verbo Divino, tienen libros de historia de la Iglesia. Sin embargo, nosotros te vamos a Nos poner por ahí en reservamos la ahí. descripción Ajá. una referencia bibliográfica de un libro. ¿Alguna película? ¿Algún...? Películas, ahora que están de las Olimpiadas, Carros de Fuego. Ay, padre, qué emoción. Ya Ay, ven, no, qué Es bonita una película donde se hace ver cómo el deporte eleva a la persona y cómo un deportista con una fe logra hacer grandes cosas gracias a su fe. Excelente, pues ya tenemos tarea para el fin de semana. Sí. Y si nos pudieras repetir otra vez el libro, padre, para que estén a tono ahorita con el deporte. La doctrina, el dar lo mejor de sí mismo. Perfecto, Es una frase de San Pablo, excelente. que en la carta a los Corintios, y habla de cómo el deporte y la fe pueden estar unidos, o deben estar unidos. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. Te invito a que lo veas, lo escuches, lo reflexiones. ¿Por qué crees que está así? Porque ya se quedó pensando en todo lo que estamos hablando. Lo que le viene bien a la persona es la reflexión. Y aunque en Color Esperanza nosotros hablamos de los valores, hay algo muy interesante. La iglesia es Cristo. Él es nuestro centro. Esa es nuestra vida.
Entonces, no son los valores los que forman la iglesia. Es Cristo y nosotros a su alrededor. Nos vemos la próxima semana, primero Dios, en el siguiente programa. Y recuerda, pues Luces del Siglo, el equipo de producción, el padre Rodolfo Mayagoitia junto con nosotros y contigo principalmente, estamos pintando nuestro mundo de color, Más más esperanza. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Hasta luego, buenas gracias.